detiene, o que muchas veces las circunstancias, los problemas, ¿cierto?, lo desaniman, porque ¿quién no tiene problemas? ¿Cierto? Todos tenemos problemas, todos vivimos situaciones, pero es importante, siempre digo, cómo usted y yo enfrentamos esas situaciones, cómo reaccionamos a esos problemas. Y quiero comenzar diciéndole, y voy a ir rapidito porque quiero compartir una palabra con usted, amén. Y sé que usted también quiere volver a su casita, ¿cierto?, que allí los tienen que estar esperando, ¿sí? Así que vamos a ir rapidito, ¿le parece? Pero lo importante es que Dios pueda colocar esta palabra también allí en su vida. Mire, quiero comenzar diciéndole que todos en algún momento llegamos a un punto en donde muchas veces la vida se siente como una guerra abierta. ¿Cómo es eso? Problema tras problema. No sale de una, ¿cierto? Oh, parece que vencí, y por acá ya lo está nuevamente, la vida nuevamente lo está golpeando con situaciones, con diferentes tipos de cosas. En donde muchas veces nos toca enfrentar un problema, una situación, o en donde nos toca enfrentar una guerra tras otra. Acuérdense que usted y yo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra huestes, ¿cierto?, y potestades. Un problema, una situación o una guerra tras otra, y no porque nos guste o queramos pelear nosotros, sino porque hay cosas o situaciones que se levantan muchas veces en contra de nosotros. No es que uno ande buscando el andar peleando con las situaciones, sino que simplemente hay cosas que se levantan en contra de nuestra vida, ¿sí? ¿No le pasa que muchas veces llega un problema y usted dice, pucha, yo que pensé que esto ya no iba a venir, que ya no iba a pasar, o no me imaginaba que me iba a pasar esto? Situaciones que se levantan, problemas que vienen en contra nuestra, que usted y yo debemos entender que los vamos a tener siempre, ¿sí? El asunto es cómo los vamos a enfrentar, cómo nos paramos frente a esas situaciones. Cosas como las dificultades, la enfermedad, las crisis familiares, matrimoniales, o a lo mejor presiones económicas, problemas con nuestros hijos. Situaciones que quizás no se resuelven en el momento que muchas veces usted y yo estamos esperando, o que muchas veces también tenemos planeado. ¿No le ha pasado que de repente dice, oh, ojalá hoy día pueda solucionar esto, y tiene todo el mejor anhelo, usted el deseo, y algo pasa, que en vez de solucionarlo como que la cosa empeora, como que parece que algo aumentó? Y como siempre le digo, el problema no está en que hayan dificultades, sino que el problema está cuando esas dificultades gobiernan el corazón de la persona. Ahí está el verdadero problema. El problema no está en que tengamos situaciones. El problema no está en que muchas veces nuestro cuerpo se enferme. El problema no está en que tengamos ese tipo de dificultades, sino que el problema está cuando esas dificultades empiezan a gobernar el corazón de la persona. ¿Sabe por qué le digo que el problema está ahí? Porque usted no descansa, pues. Anda lleno de miedo, lleno de temor, lleno de cosas, y al final el problema puede estar allá, escúcheme, y el problema tomando sol, descansando, y usted sufriendo. ¿Sí? ¿Por qué sufriendo nosotros? Porque dejamos que aquello gobierne nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y muchas veces el problema está descansando y usted sufriendo, cuando debiera ser al revés. ¿Cierto que sí? La Biblia dice resistir al diablo, y el diablo, el problema, la situación, la circunstancia, la lucha, huirá de nosotros. ¿Ya? Pero muchas veces no ocurre eso. ¿Por qué? Porque dejamos que las situaciones gobiernen nuestro corazón. Porque es por eso que la palabra de Dios nos presenta promesas, escúcheme, que no niegan las dificultades. La Biblia nos habla de promesas que no niegan que hayan problemas. Porque hay personas que muchas veces viven así, viven llenos de problemas y situaciones, negando la realidad o negando que las situaciones difíciles existen. ¿No le ha pasado que muchas veces usted tiene un problema y es como que no, pero el problema sigue, y no, y como que usted vive sin nada, pero el problema sigue? Y al final no nos damos cuenta que el problema sí nos afectó o nos está afectando por dentro, y cambia el humor, cambia el estado de ánimo, cambia nuestro carácter, y no nos damos cuenta nosotros, muchas veces no nos damos cuenta, pero el problema está ahí. ¿Y por qué está ahí? Porque lo dejamos gobernar en nuestro corazón, y eso después se nota en nuestra actitud. Acuérdense que la Biblia es clara, dice que la alegría del corazón, ¿qué es lo que hace? Hermosea el rostro, y no solo hermosea el rostro, sino que eso también aflora a través de lo que usted y yo hacemos, en nuestra palabra, en nuestro comportamiento, en nuestro diario vivir. Porque hay personas, le decía, que muchas veces viven así, viven llenos de problemas y situaciones, negando la realidad o negando las situaciones difíciles. Cuando lo que Dios busca no es que neguemos las situaciones difíciles. Dios no busca que usted y yo neguemos los problemas, sino que los redefinamos, que los veamos de una manera diferente, que lo enfrentemos de una manera diferente, que le demos una nueva interpretación y un nuevo enfoque a esas situaciones que vivimos. Nos dice la Biblia que los que amamos a Dios,
Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces somos nosotros los que tenemos que darle un nuevo enfoque a las situaciones que enfrentamos. Porque usted y yo sabemos que tenemos a un Dios que es más grande que el problema. Y si nosotros lo amamos a Él, ¿qué es lo que va a hacer Dios con esas situaciones o esos problemas? Nos va a ayudar a través de eso, ¿o no? Voy a cambiar el micrófono a ver si aquí ande. Sí. Deme un segundito. Ya. Enganchado, mal enganchado. Por eso el día de hoy quiero hablarles de cómo tener fe para esos tiempos difíciles. ¿Sí? Cómo tener fe para esos tiempos en donde muchas veces nos toca, donde muchas veces parece que nos sumimos en los problemas. ¿Sí? De cómo tener fe para esos tiempos de prueba. Porque a usted y a mí se nos dio una herramienta poderosa para encontrar paz en medio de esas pruebas y de los momentos de incertidumbre. ¿Sabía usted que a usted y a mí se nos dio una herramienta poderosa? ¿Y sabe cómo se llama esa herramienta que tenemos en nuestras manos? Esa herramienta se llama fe. Escúcheme, esa es la herramienta que Dios nos dio, la fe, para poder enfrentar las situaciones, para darle un nuevo enfoque, para redefinir esas situaciones, para poder mirar los problemas, las circunstancias con una perspectiva diferente. Por eso la fe, escúcheme, pero esa fe que nos dio Dios, esa herramienta llamada fe que nos dio el Señor, es la fe que descansa en una base firme. ¿Sí? Porque no es una fe al voleo, no es una fe con buenos deseos, es una fe que tiene una base y la base es la palabra de Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, si hay situaciones, si hay problemas, mi fe tiene que tener esa base. Amén. Para que esa base, eso que dice Dios, se pueda manifestar, se pueda cumplir en nosotros. Por eso le decía, esa fe es la fe que descansa en una base firme. Es la fe que descansa en una base sólida. Y esa fe es la fe en Dios y en su palabra. Es la fe que descansa creyendo que sobre cualquier problema, que sobre cualquier circunstancia o situación, es Dios el que tiene el poder para sacar lo mejor en favor de nosotros, aún en medio de las dificultades que usted y yo podamos estar viviendo. Es esa fe que nos lleva a creer que Dios todo lo usa y todo lo cambia para bien. Esa es la fe que tenemos que tener nosotros, que tenga una base y la base que sea la palabra de Dios. Porque es una fe que descansa creyendo en que Dios siempre está dispuesto a extender su mano y defendernos. Es una fe que descansa, escúcheme, en que Dios siempre está dispuesto a defendernos, levantarnos, ayudarnos y rescatarnos también de en medio de esas situaciones que usted y yo podamos enfrentar. Es esa fe en la que creemos que en esos tiempos de prueba, que en esos tiempos difíciles, Dios desarrollará nuestro carácter para caminar con esa fe en esos tiempos difíciles que nos tocan enfrentar. Una fe en la cual descansaremos porque creemos que Dios tiene el control de todas las cosas y de nuestra vida también. Esa es la fe que tiene una base firme. ¿Sí? Porque nuestra fe ya no está en las circunstancias, está en el Dios que todo lo puede. ¿Sí? Está en el Dios que tiene el poder de cambiar un lamento en baile. Está en el Dios que tiene el poder de cambiar el llanto en alegría. Claro, y en esta palabra del día de hoy quiero contarle una historia de un hombre de fe. La historia de un hombre que pasó por un momento difícil, pero su fe en Dios, su fe cimentada en Dios, lo ayudó a convertirse o ayudó a convertir ese momento difícil en un momento de victoria para él. Y esa historia está en Segunda de Reyes, capítulo 6, en donde se cuenta, le voy a resumir un poquito, en donde se cuenta que el rey de Siria se había levantado para hacerle guerra al pueblo de Dios. Se había levantado para hacerle guerra al pueblo de Israel. Y cada vez que el rey de Siria reunía a su ejército, cada vez que reunía a sus generales y a su gente de guerra para planear una estrategia, para planear un ataque contra el pueblo de Dios, la Biblia dice que Dios revelaba al profeta Eliseo todo lo que sus enemigos pensaban hacer. Escuche esto. Y cuando Eliseo recibía esa revelación de parte de Dios, él iba y se lo contaba al rey de Israel, al rey del pueblo de Dios, y así Israel se reunía a todo su ejército y contrarrestaban el ataque de sus enemigos. ¿Sí? Y esto empezó a perturbar de gran manera al rey sirio, al punto de quitarle la tranquilidad. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8 al 16. Vamos a leer allí en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Dios le revelaba al profeta lo que iba a ocurrir.
¿Ya? Y el profeta le mandaba a decir al rey de Israel, al rey del pueblo de Dios, no pases por allí porque te están esperando. No pases por allí porque te van a hacer la pillada, el encuentro. Entonces, dice, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Verso 10, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? El rey de Siria pensaba que había una espía, porque todo lo que planeaba para atacar a Israel, al pueblo de Dios, ¿sí? Israel, el rey de Israel y el ejército lo sabían, ¿sí? Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirar dónde está para que yo envíe a prenderlo al profeta. Y le fue dicho, he aquí, él está en Dotán. 14, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Escuche esto porque de aquí partimos. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. ¿Sí? Tenían sitiada la ciudad. Entonces su criado le dijo, corrió a Eliseo y le dijo, señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué le dijo el criado? Se desesperó, se angustió y se atemorizó. Y corre a despertar a su señor y le dice, Señor, ¿qué haremos? Verso 16, él le dijo, no tengas miedo, le dijo. ¿Qué le dijo el profeta? No tengas miedo, le dijo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Vamos a quedar ahí en la lectura. Aquí el rey pensó que había un infiltrado, ¿cierto?, en su ejército, el rey de Siria. Que había un infiltrado entre ellos hasta que uno de ellos le dijo, no, rey, eso no es así. Lo que sucede es que en Israel hay un profeta de Dios. Diga conmigo, profeta de Dios. En Israel hay un hombre de Dios que ama a Dios y al cual Dios también lo ama. ¿Sí? Porque escúcheme, cuando usted ama a Dios, aún lo malo, a usted lo va a ayudar a bien. Ahora, ¿cómo usted va a saber que lo malo le va a ayudar a bien? Porque hay algo que Dios va a colocar en su corazón. Dios por medio de una palabra le va a hablar, a través de la oración le va a hablar, a través de buscarlo a Él va a colocar paz, pero hay algo que a usted lo va a llevar a enfrentar una situación de manera diferente. ¿Sí? De manera diferente. O sea, el problema no lo va a ver como el problema tal, sino que usted le va a poder, por medio de la fe, dar otro enfoque a esa situación que usted y yo enfrentamos cada día. Un hombre le dijo, el criado le dijo, perdón, el siervo que servía al rey de Siria le dijo, un hombre que se llama Eliseo y todo lo que nosotros hablamos y planeamos en secreto, Dios se lo revela a él. Y es más, le dijo, porque todo lo que el rey planea aún en su cámara más secreta, Dios también se lo muestra a este profeta. Porque esto es lo que sucede con las personas que aman a Dios, le decía yo. ¿Sí? Esto es lo que sucede, Dios a usted no lo hace andar a ciega. Acuérdese que Él va delante nuestro. ¿Sí? Acuérdese que Él es nuestra luz al caminar, en cada paso que damos. Sí, acuérdense que Él es nuestro escudo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Escúcheme, con aquellos que le aman, aún las situaciones difíciles, complicadas, Dios las va a usar. Escúcheme, para traer algo bueno allí a la vida de aquellos. ¿Ya? Esas personas, decía yo, se ganan también ese afecto y ese cuidado especial de parte de Dios. Porque ¿cuántos saben que Dios tiene un cuidado especial con aquellos que le aman? Pastor, Dios no hace excepción de personas. No, pero hay un cuidado especial para con lo suyo. Hay un cuidado especial, dice que Él acampa, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿cierto? Le aman, ¿cierto que sí? Entonces hay un cuidado especial alrededor de los suyos. Por eso dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan para bien también. Y eso era lo que hacía con Eliseo. Dios tenía un trato especial con él, así como también lo quiere tener con nosotros para todo lo que usted y yo tenemos que hacer cada día. Dios quiere tener un trato especial con usted. Dios quiere hacer algo especial también en su vida. Pero Dios está esperando que usted y yo hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las situaciones. Amar a Dios por sobre todos los problemas. Porque Dios, escúcheme,
porque Dios quiere hacer algo especial también con usted. Y eso era lo que hacía Eliseo. Dios tenía un trato especial con él, así como también lo quiere tener con nosotros para lo que tenemos que hacer. Y dice aquí la Biblia que el rey sirio se molestó, que el rey sirio se enojó muchísimo y mandó a que trajeran a Eliseo prisionero. Y este rey sirio no mandó a un mensajero, sino que mandó a gente de a caballo y a gente con carros de guerra, porque en esos tiempos la caballería y la gente en carros de guerra era una herramienta letal en cuanto a los ataques. ¿Sí? Lo mejor que tenían los ejércitos era la caballería y eran carros de guerra para cuando tenían que enfrentarse a otro ejército. Y a través de esta historia vemos que este rey envía a todo un ejército contra un solo hombre llamado Eliseo. Porque así vienen los problemas cuando vienen a nosotros. Así el enemigo trae situaciones, provoca situaciones, escúcheme, provoca situaciones en nuestra vida. En palabras simples, de un momento a otro se le vinieron todos los problemas al profeta. A este hombre que Dios le mostraba lo que sucedía en Siria, lo que iba a hacer el rey allá. Y él avisaba, advertía, ponía en alerta al rey de Israel con el pueblo de Dios. Se le vinieron todos los problemas en una sola noche. Como muchas veces ocurre con ustedes. Se le vinieron todos los problemas en una sola noche. Y es más, porque la Biblia dice que vinieron de noche, que vinieron camuflados. ¿Por qué? Porque querían caerle de sorpresa y que nadie se diera cuenta en ese ejército del ataque que tenían planeado en contra del profeta. Y dice la Biblia que sitiaron la ciudad y que eso hicieron los enemigos de Eliseo. Que entró todo un ejército de noche y rodearon la ciudad, así como muchas veces nos llegan los problemas, le decía yo también a nosotros. ¿Por qué? Porque no le ha pasado a ustedes que de repente llega un problema tras otro. Sí, se acostó bien y se levantó en la mañana, se acostó sin problema y se levantó en la mañana con 3, 4, 5 noticias malas. O que muchas veces parece que está terminando el día y de la nada, hermano, llegan 2, 3 noticias, 2, 3 problemas, 2, 3 situaciones. Y se lo pregunto porque muchas veces nos sucede así también a nosotros, nos llegan todos los problemas juntos. Mira el de al lado y dígale, ¿te ha pasado eso? Nos llegan todos los problemas juntos y nosotros de repente miramos como que, ¿a quién será que le habrán llegado tantos problemas? ¿A usted? Pues, a mí. Sí, nos llegan todos los problemas juntos. Yo ayer estaba muy contento, gozoso. 7 de la mañana subí al cerro lloviendo, un temporal. ¿Sabe? A subir la radio, porque como me tienen amenazado, yo dije a las 7 de la mañana con lluvia, estos son flojos, no van a salir. ¿Se da cuenta? No van a salir, así que hay que subir lloviendo. Tenía 2 problemas. La amenaza y subir con una camioneta que no es 4x4, un cerro que es puro barro para arriba, que apenas lo subimos con tiempo bueno. Pero Dios nos da idea. Así como vienen los problemas, hay una palabra que dice, y que Eliseo se la dijo a su siervo, que más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Hay una palabra, escúcheme, que nos dice, no tengas miedo. ¿Sabe por qué? Porque es importante lo que hemos estado declarando y lo que hemos estado hablando en medio de ese proceso. Es importante lo que soltamos en el mundo espiritual para la respuesta espiritual que también usted y yo necesitamos en medio de las situaciones naturales. Como a Eliseo aquí nos llegan los problemas en un combo, no de golpe, sino que en paquete. Nos llegan los problemas como si estuvieran en promoción, 2 por 1. Usted dice, ¿pero por qué? Si no salgo de uno, me llegó otro al tiro, llegaron juntos. ¿No le ha pasado? O llegan 4 y pagué 1. Como esas promociones que usted no espera y dice, oye, qué bueno, pero acá es al revés, la expresión es distinta. Nos llegan todos los problemas en grupo. Muchas veces no salimos de uno y enseguida nos llegan otros como si estuvieran en promoción. Y lo curioso de esto es que llegan cuando menos lo esperamos, así como llegan muchas veces las situaciones. Llegan cuando menos lo esperamos, cuando parece que usted va a levantar las manos y va a decir, vencí. Entró otro problema. Así le llegaron los problemas a Eliseo. Le llegaron de noche y le llegaron de una manera sigilosa, le llegaron de una manera que no se, de una manera que no se dieran cuenta. ¿Por qué? Porque la idea era atacarlos de sorpresa. Escúcheme bien. Así como llegan los problemas a su vida, llegan de sorpresa. Por eso la importancia, escúcheme, de que su fe esté
en una base sólida. Que su fe esté radicada en la palabra de Dios, fundamentada en la palabra de Dios. Porque en medio de esos problemas, escúcheme, esos problemas no los llevarán a ver a usted el problema como se ve, sino que usted le podrá dar otro enfoque. Le decía que así llegaron los problemas a Eliseo, le llegaron de noche, llegaron de una manera sigilosa, le llegaron de una manera que no se diera cuenta porque la idea era atacarlo de sorpresa. Y a nosotros muchas veces nos pasa así también en la vida. No nos llega solo un problema, sino que nos llega uno tras otro y llegan cuando menos los esperamos. Escuche bien, es bueno que usted aprenda de esto. Porque si usted hoy día anda triste, apenado, amargado, atribulado, es porque necesita esta palabra. ¿Sí? La necesita porque si está escrita es para mi enseñanza y la suya. Problemas que muchas veces ni siquiera nos dan tiempo de levantarnos porque así como Eliseo, los problemas muchas veces nos rodean. Claro, nos rodean situaciones, pasa esto, tengo un problema en esta área, un problema en esto otro, un problema en esto otro, y usted mira y para todos lados hay problemas. Problemas aquí, problemas por allá. Y por donde miramos no encontramos muchas veces la salida. Y al no encontrar la salida decimos muchas veces a Dios, Señor, ¿dónde está la salida que no la veo? ¿Por qué me tiene que pasar justo esto ahora? Y eso fue más o menos lo que le pasó al profeta Eliseo. Y escuche cómo continúa la historia en el verso 15, porque dice que cuando el siervo de Eliseo se levantó de mañana y vio que la ciudad estaba sitiada y que sus enemigos estaban al frente de a caballo y con carros de guerra, el criado salió corriendo muy asustado a despertarlo. Verso 15 dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo, Señor mío, le dice. Le exclama y le dice, es Señor mío. Y después le pregunta, dice, ¿y qué haremos? Y la Biblia dice que el profeta le respondió de la siguiente manera, y quiero que este verso bíblico se quede con usted el día de hoy, porque en esto quiero centrar la palabra hoy día. Porque este verso bíblico es clave ¿para qué? Es clave para que fortalezcamos nuestra fe en tiempos difíciles y en tiempos de dificultad. Es clave para eso. Verso 16, él le dijo, no tengan miedo, le dijo, mira al de al lado y le digo, dígale, este verso es clave, dígale. Claro, dígale, y si es clave es para mí. Claro, el profeta le dijo, no tengan miedo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que vio él? Problemas que lo rodeaban. Un ejército a caballo, carruajes que rodeaban la ciudad. ¿Sí? Muchos problemas que lo rodeaban. Él le dijo, no tengan miedo en medio de eso. Escúcheme bien, el profeta no salió a mirar lo que el criado veía. El profeta no se unió a mirar, escúcheme, lo que el criado, lo que el siervo veía. Sino que antes de él le dijo, hey, no tengas miedo, le dijo. No salió a mirar el problema que veía el siervo. Por eso que Dios nos ayude a tener la misma visión. Que Dios nos ayude a tener la misma visión para poder avanzar y poder alcanzar aquello que Dios ha preparado y reservado para nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque es difícil alcanzar la misma visión. Si usted y yo no miramos con los mismos ojos que Dios quiere que veamos. Él le dijo, no tengan miedo, le dijo. Escúcheme. Le dice, porque más son los que están con nosotros. O sea, ahí está claro que el profeta veía algo diferente a lo que el criado veía. Por eso esta palabra tenemos que atesorarla, porque nos va a ayudar a tener fe en esos tiempos de prueba. Claro, nos va a ayudar a tener fe en esos tiempos difíciles que nos tocan pasar. No tengan miedo, le dijo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y es por eso que quiero que este versículo bíblico se quede con usted el día de hoy. Porque esto es clave para que usted y yo fortalezcamos nuestra fe en tiempos difíciles y en tiempos de dificultad. Hermanos, si atesoramos esta palabra, ella nos va a llenar de fe, de fortaleza en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de crisis. ¿Y sabe por qué? Porque esto fue lo que le inyectó Eliseo a su siervo para fortalecerle la fe. Esto fue lo que el profeta Eliseo le inyecta al siervo para cambiar su visión, para cambiar su pensamiento, para cambiar, escúcheme, para fortalecerle la fe. No en lo que veía naturalmente, sino en lo que Dios estaba haciendo en ese momento.
Porque esto fue lo que le inyectó Eliseo a su siervo para fortalecerle la fe. Y es lo mismo que Dios quiere inyectarnos en el día de hoy. Llegó con problemas, llegó con situaciones. Esto es lo que Dios quiere inyectar a su vida. Para enfrentar esos problemas y esas situaciones de una manera diferente, con una visión diferente y con la esperanza y la confianza puesta en Dios. Eso es lo que Dios quiere inyectarnos en el día de hoy para fortalecernos en tiempos de crisis o en medio de cualquier situación difícil que nos toque vivir. Y es por eso que me quiero centrar en este verso 16. Porque aquí Eliseo le dice a su siervo algo no solo importante, sino también poderoso para que su siervo pudiera fortalecer su fe. No le dice algo importante solamente, sino que algo poderoso. Le dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No solo le dice, no temas, no solo le dice algo importante, sino que también le dice algo poderoso. Añade, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y lo que le dice es, no tengan miedo. Y Eliseo le da la misma razón que Dios nos está dando a nosotros el día de hoy. El profeta le dijo, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y esto es algo no solo hermoso, sino también poderoso para cualquier tiempo de dificultad que nos toque vivir o enfrentar a nosotros. Escúcheme, no solo es hermoso, no solo suena bonito. Nosotros de repente tomamos la palabra y la usamos, ¡ay, qué bonito el verso! Y la repetimos como algo hermoso. Pero no nos detenemos a meditar el poder que hay en eso que estamos repitiendo, cuando de aquí hay vida y sale muerte, sale bendición y maldición. Porque esa fue la palabra que Eliseo le dijo a su siervo que estaba lleno de miedo, de temores. Esa fue la palabra que el profeta le dijo a su siervo asustado cuando empezó a ver el problema, o cuando empezó a ver problemas por aquí y problemas por allá al despertarse en la mañana. Fue, no tengan miedo. ¿Está viendo problemas cuando usted se despierta en la mañana? ¿Cómo se despertó hoy día? ¿Se despertó con el problema de ayer? ¿Se despertó lleno de miedo? ¿Se despertó con temores por lo que le dijeron ayer, por la mala noticia de ayer, por lo que vio ayer, por lo que sucedió ayer? Así se despertó Jesse. Se despierta en la mañana y ve que los problemas le llegaron todos juntos y los rodeaban y llegaron sin anunciarse por la noche. Y Eliseo le dice, no tengan miedo porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Cuando el criado lo primero que ve al despertar fueron problemas, porque esto es algo que muchas veces también nos sucede a nosotros. Por eso Dios nos habla acerca de esta palabra el día de hoy. ¿Y sabe por qué? Porque en medio de los problemas, en medio de las situaciones o en medio de las dificultades, en medio de cualquier crisis que usted y yo podamos estar viviendo el día de hoy, Dios nos dice lo mismo que el profeta le dijo a su siervo. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para poder empezar a ver lo que Dios quiere que veamos y no centremos nuestra vista, la enfoquemos en las cosas o las situaciones que podamos enfrentar. Verso 16, él le dijo, no tengan miedo, le dijo. Y yo te digo hoy día en el nombre del Señor, no tengan miedo. Cualquiera sea la situación, no tengan miedo. Aprenda a confiar, aprenda a ver lo que Dios quiere que veamos. Escúcheme bien, por eso es importante cuando usted tiene un problema, cómo empieza a hablar usted en medio del problema y después que continúa el problema. Porque así como usted y yo hablemos en medio del problema, vamos a llegar a enfrentarlo en algún momento determinado. Si hablamos mal, hermanos, vamos a llegar llenos de miedo. Si hablamos mal, vamos a llegar llenos de temores. Pero si usted y yo empezamos a hablarle al problema, escúcheme, como Dios quiere que le hablemos. Cuando lleguemos a enfrentar la situación, algo va a cambiar. Ya el problema no lo va a ver como lo veía antes, no lo va a ver como lo veía el criado, lo va a ver como lo veía el profeta. Por eso dígale al que está a su lado, no debes tener miedo, dígale. El miedo viene, pero usted no debe tenerlo dentro suyo. Porque el miedo viene, a todos nos viene el miedo. Pero no hay que hacerle, escúcheme, no hay que hacerle lugar en el corazón al miedo. Porque si no, el miedo nos lleva a caminar. Escúcheme, y cuando nos toca enfrentar situaciones, ¿qué es lo que hace el miedo? Nos gobierna. Y al gobernarnos no podemos ver lo que Dios está haciendo en medio de esa situación. Cuando la Biblia dice que Dios está trabajando, está haciendo algo, si usted lo ama, Dios a usted no lo va a dejar solo en medio de esa situación. No debe tener miedo porque son más los que están contigo.
Claro, no debe tener miedo porque son más los que están con ustedes y conmigo que los que están con ellos, que los problemas. Aunque lleguen 2 por 1, lleve 4, pague 1, el que está con ustedes es mayor. Claro, porque siempre será más grande el Dios que usted y yo tenemos a nuestro lado que los problemas que podamos enfrentar o tener enfrente. Porque eso es lo que quiero que quede en ustedes el día de hoy. Y es que aunque se levanten situaciones difíciles y empiecen a rodearnos, no tengamos miedo, no tengamos temor, porque el Dios que usted y yo tenemos es más grande. Hermano, es más fuerte que cualquier dificultad. Y eso usted tiene que recordarlo en medio de la situación que pueda enfrentar. Eso es lo que Eliseo hace con su siervo. ¿Le recuerda eso? Eliseo no le niega la realidad. Le recuerda que el Dios al cual ellos servían era mayor, era más grande, era más poderoso. Claro, eso es lo que hace Eliseo, se lo recuerda. Por eso después de recordárselo, ora por esa palabra que suelta sobre él. Claro, y eso es lo que Dios busca en nosotros. Que usted y yo podamos recordar que el Dios que tenemos es más fuerte, es más grande que el problema que enfrentamos. Por eso que la primera enseñanza práctica del día de hoy es que debemos tener siempre presente que a todos nos llegan dificultades. ¿Sí? Pero, no solo debemos tener presente que a todos nos llegan dificultades, sino que tenemos que prepararnos para enfrentarlas. Porque si no nos preparamos, vamos a estar como Jesse. Escúcheme, y la Biblia dice que no hay nada oculto en el hombre, en el corazón del hombre, que Dios no lo saque a la luz. Vamos a estar como Jesse, llenos de temores cuando veamos los problemas, situaciones que se levanten o que nos rodeen. Vamos a estar como Jesse, mirando siempre el problema, la dificultad, escúcheme, todo aquello negativo, en vez de ver con los ojos que Dios quiere que veamos, con la fe que Dios quiere que usemos. A todos nos llegan dificultades, que nadie se salva de las dificultades, así como nadie se escapa de enfrentar muchas veces crisis fuertes. Porque si Eliseo, escúcheme, quien siendo un gran hombre de Dios no se salvó de aquello, ¿o no? Claro, acuérdese que Eliseo hizo más señales, más milagros que Elías. Y siendo él un gran hombre de Dios, no se salvó de aquello, sino que a él le llegó también un momento difícil, así como también nos llegan todos los problemas a nosotros. ¿Cuánto más a nosotros? A unos le llegan de una manera, a otros de otra, pero usted sabe que a todos nos llegan dificultades. Entonces, esta es la primera enseñanza para este día de hoy. Y la segunda enseñanza es esta otra: cuidemos lo que permitimos que nuestro corazón sienta que no debe sentir. Porque nosotros somos malos para cuidar nuestro corazón. ¿Se acuerdan un mensaje pasado de toda cosa guardada? ¿Cierto? Porque de ahí mana ¿qué? La vida, ¿no? O sea, de ahí salen, se crean todas las cosas, ¿no? Y si se crean todas las cosas de ahí, escúcheme, ¿por qué no lo guardamos? ¿Y sabe por qué? Porque permitimos que nuestro corazón sienta lo que no debe sentir en momentos de dificultades, de crisis. En palabras simples, no permitamos ni le demos cabida al temor o al miedo en tiempos de dificultad. No tenga miedo, como le dijo Eliseo a su siervo. No tema, ¿por qué? Porque esa es la primera sensación que quiere llegar a nuestras vidas cuando las dificultades empiezan a tocar nuestra puerta, ¿no? Cuando vienen los problemas, la primera sensación, yo siempre digo que viene a nosotros no es de fe, es de miedo, es de temor. Viene un problema y lo primero el pensamiento, lo primero que viene es un ataque a la mente. Y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? Escúcheme, pero usted también tiene la oportunidad, así como llega eso a su vida, de rechazarlo también, ¿o no? Cuando alguien toca su puerta y le quiere llevar algo, de usted depende si lo recibe o no. ¿O no? Usted dice, ok, gracias, es bueno. Pero si es malo, dice, no, lléveselo, no me sirve a mí, gracias, muy amable. ¿O no? Y usted y yo tenemos también, escúcheme, ese poder de poder rechazar aquello que no nos hace bien. Por eso no tenga miedo, no tema, porque esa es la primera sensación que llega o que quiere llegar a nuestras vidas cuando las dificultades tocan nuestra puerta. Por eso, cuando recibimos una mala noticia o cuando recibimos un diagnóstico médico malo, esa es la primera sensación, escúcheme, que busca entrar a nuestro corazón.
De repente usted va a hacer algo y lo primero que viene es algo malo. Usted dice, chuta, no me va a resultar, y se quedó con eso. Entró esa sensación a su vida y no quiso seguir avanzando en lo que tenía que hacer. Cuando lo primero que viene es eso, oiga, recuerde eso, lo primero que viene es lo que se levanta. Lo primero que viene no es victoria, es oposición. Y nosotros no hemos olvidado de eso. Nos olvidamos que cuando usted da un paso de fe, hermano, no viene en aplauso, viene oposición. Se levanta el infierno, se levanta lo negativo. Cuando usted empieza a celebrar, escúcheme, de que le fue bien, viene aquí el recuerdo de Jesús, no disfruten, no se gocen, preocúpense de que el nombre de ustedes esté inscrito arriba, lo conozcan arriba en los cielos. Porque lo primero que viene después de una victoria es oposición. Y si usted no está preparado para eso, escuche, de nada le va a servir la victoria, porque va a decaer. El enemigo va a ser presa fácil de usted, lo va a atemorizar, lo va a llenar de miedo, así como le pasó a Jesse. Jesse, ¿cuántas cosas no vio que hizo Eliseo? Sí, ¿cuántas cosas no celebró junto a su Señor? Pero en el momento que salió y vio muchos problemas, corrió desesperado, atemorizado, y le dijo, maestro, ahora sí que hasta aquí llegamos. Por eso cuando recibimos una mala noticia o cuando recibimos un diagnóstico, muchas veces médico malo, esa es la primera sensación que quiere llegar a nuestro corazón. Y eso es lo que Eliseo para y le dice, no temas, le dijo. Y agarra la jeringa de la fe y le inyecta fe. Le dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos, ¿no? Es como cuando usted llega al hospital, al médico medio mal, y dice, no, tranquila, le voy a poner una penicilina. Inmediatamente algo empezó a cambiar en lo que sentía su cuerpo, ¿no? Eso hizo Eliseo espiritualmente con Jesse. Le inyectó fe. No solo le dio una palabra, sino que a través de esa palabra, le inyecta fe, le dice, no temas. Listo, ahí está la palabra sobre él. Ahora, ¿cómo lo podía hacer Eliseo? ¿Cómo Jesse podía dejar de tener miedo? Era que Eliseo le inyectara fe. Y ahora suelta la otra palabra, le dice, no tengan miedo, no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero Jesse no lo veía, ¿o no? No lo veía, por eso necesitamos la palabra para llegar a ver lo que Dios quiere que veamos. Necesitamos, escúcheme, la palabra para llegar a ver lo que Dios quiere que veamos. Y nosotros muchas veces nos rehuimos, nos alejamos, cuando tenemos que buscar de eso que necesitamos. ¿Para qué cosa? No solo para tener una palabra de fe, sino que para que esa fe empiece a operar también en medio nuestro. Porque la primera visita que llega cuando hay situaciones difíciles en casa, en la familia, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en la economía, la primera visita que llega, o lo primero que llega, o hablamos, se llama miedo, se llama temor. Eso es lo primero que usted y yo hablamos, lo primero que llega a tocar nuestra puerta. Por eso cuidemos lo que permite que nuestro corazón sienta y se llene de miedo. Cuidemos lo que permite que nuestro corazón sienta, escúcheme, y se llene de miedo. No le demos cabida a eso, sino que en tiempos de dificultad busquemos llenarnos de fe, de la palabra de Dios. Busquemos no tener miedo. Claro, el siervo de Eliseo salió asustado, salió temeroso y salió corriendo a donde estaba Eliseo, porque pensaba que ese era su final y que para ellos ya todo había terminado. ¿Sabe por qué? Porque él vio que estaban todos sus problemas enfrente y todos sus problemas lo rodeaban. Así como muchas veces nos sentimos nosotros en medio de las situaciones que enfrentamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y no hacemos nada, solo andamos así, nos rendimos, hermanos, y dejamos de avanzar por causa de lo que tenemos enfrente. Por eso el siervo corrió al profeta y le dijo, ahora ¿qué vamos a hacer, profeta? Le dice. ¿Y cuántas veces usted se ha preguntado eso o ha corrido a Dios y le dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Cuando Dios ya le dice a usted, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y el profeta le dijo, Jesse, no temas. Y lo tercero que quiero compartir también con ustedes es lo siguiente, es que cuide lo que sale de su boca. Cuide lo que dicen sus labios. Escuchen. Porque si nosotros nos dedicamos solo a hablar mal y no a hablar fe,
cuando lleguemos a enfrentar la situación, ¿cómo vamos a estar? Mal. Cuando lleguemos a enfrentar la situación, no la vamos a poder vencer. Porque la Biblia nos enseña, Pablo dice, que no debemos darle lugar al diablo para que el enemigo no tome ventaja de nosotros. Y si aquí sale vida, sale muerte, sale bendición y maldición, cuide lo que sale de aquí. Porque así como usted y yo hablemos, escúcheme, las palabras suyas tienen poder para crear algo que usted no ve. Para crear algo que usted no ve. Pero que Dios las está creando. Aquí el siervo de Eliseo llegó asustado por lo que estaba viendo. Y le dijo desesperadamente a Eliseo, profeta, nos tienen rodeados y ahora sí que jodimos. ¿Qué vamos a hacer? Afuera hay gente de a caballo, hay gente con carros de guerra. ¿Qué vamos a hacer? Le dijo. Y sabe usted que a lo mejor el profeta pudo haber mirado también lo que veía el criado. El profeta pudo haberle dicho también a su siervo, sí, tienes toda la razón. Porque al fin y al cabo era verdad lo que veían, ¿o no? Al fin y al cabo era verdad, era una verdad natural, ¿o no? El criado salió y no estaba soñando, vio que estaban rodeados y la Biblia dice en esta historia bíblica que el rey sirio envió a todo su ejército a rodear al profeta, a rodear Israel. Pero ¿cuál es la enseñanza de esto? Era que Eliseo sabía también que en medio de todos esos problemas que tenían al frente, también había otra verdad, pero esta otra verdad no era natural, era espiritual. Y esa es la parte que usted y yo obviamos en medio de las situaciones que enfrentamos. Solo nos enfocamos en la verdad natural. Y no le damos un reenfoque diferente a lo que estamos viviendo. Nos llevamos muchas veces lo que Dios nos habla, ¿sí? Nos lo llevamos a nuestra vida para lo que Dios también quiere hacer en nosotros. Por eso tenemos que darle un reenfoque a esas situaciones que enfrentamos y debemos dársela a través de una palabra, a través de la fe, pero de una fe que tenga una base sólida, firme, la palabra de Dios. Por eso, ¿cuál es la enseñanza de esto? Era que Eliseo sabía también que en medio de todos los problemas que tenían al frente, había también una verdad espiritual. Y es por eso que Eliseo, en vez de unirse a esa voz de queja y a la voz de lamento de su siervo, le da una palabra de fe. ¿Qué es lo que hace Eliseo? No se une a la voz de queja, de lamento de Giesi. Oh, sí, Giesi, es verdad, ahora sí, bueno, no sé qué hagamos. Vamos a orar juntos. No, lo primero que hace, escúcheme, no es mirar la situación. Es mirar lo que Dios estaba haciendo con él. Es mirar lo que Dios hacía alrededor de él. Claro, lo primero que hace es sacar la vista, escúcheme, de la situación natural y colocarla en una verdad espiritual. Porque escúcheme, la fe no niega los problemas. La fe se coloca por encima de ellos. Claro, la fe se coloca por encima de ellos. Eliseo le dijo, tranquilo, le dijo Giesi. No temas porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No se une al descontento ni a la queja. Porque la fe no nos puede llevar a eso. La fe nos tiene que llevar a decirle a otros, no tengan miedo, vamos, se puede. Aunque lo que usted esté viendo sea muy diferente a lo que usted está diciendo. Por eso el cuidado de lo que sale de aquí. El cuidado de lo que hablamos. Por eso cabe preguntarse el día de hoy, ¿qué es lo que estamos diciendo, preguntando o pronunciando? ¿Qué es lo que permitimos que salga de nuestra boca y que nuestros labios digan cuando tenemos esos problemas? ¿Cómo lo hablamos a los demás? ¿Y qué es lo que les decimos cuando estamos enfrentando o ellos enfrentan situaciones? ¿Nos unimos al descontento? ¿Nos unimos a través de lo natural? ¿O seguimos tomando lo que Dios nos ha dicho? Seguimos tomando lo que está escrito para nosotros. Y por medio de esa fe, escúchame, porque esa es la clave, la fe en lo que está escrito, en lo que Dios dijo. Y hacemos lo que está escrito para poder ver el resultado que tiene Dios, para ya no ver lo que estamos viendo naturalmente, sino que ahora lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo nos estamos hablando también a nosotros mismos? Eso es importante. En medio de los problemas, ¿qué es lo que te dices a ti mismo? ¿Hasta aquí llegué?
Ya no quiero más. Renuncio. ¿Cómo te estás hablando a ti? ¿Cómo te estás hablando a ti mismo en medio de esas situaciones difíciles? Porque muchas veces llegan las dificultades y lo primero que decimos es seguro que de esta no voy a salir. O todavía no salgo de una y me llega otra. O decimos de esta no nos salva nadie. ¿Sí o no? Son como los dichos más comunes que tenemos. En vez de tener palabras de fe, hermano, en vez de tener palabras de fe, empezamos a tener palabras de desesperanza para nuestras vidas, como sucedió con Jesse. Así como le pasó a este criado del profeta, y eso no es bueno, eso no es sano. ¿Y sabe por qué? Porque es eso lo que nos derriba. No son los problemas. Es cómo miramos los problemas y cómo le hablamos a los problemas. Eso es lo que nos derriba, eso es lo que nos hace daño. Por eso cuando usted tiene un problema y empieza a hablar mal del problema, eso lo único que está haciendo es hacerle daño a usted mismo. Pero es diferente a cuando usted tiene un problema y tiene una palabra de fe para ello. Es diferente a cuando usted tiene un problema y tiene una actitud de fe para enfrentarlos. Porque eso es lo que nos derriba, eso nos destruye y eso es lo que nos desanima cuando nos toca enfrentar aquello. Por eso cuidemos lo que decimos en tiempos de crisis. Mira al de al lado y dígale, cuidado con lo que sale de tu boca cuando te enojas. Dígale. Claro, porque hay personas que dicen, pero ¿acaso no es verdad? Y muchas veces el problema, claro que es verdad, está ahí pues. Si no, ya le dije que la palabra, la fe, no la niega, las promesas de Dios no lo niegan. Eliseo vio el problema o no. Sabía que había un problema, no salió a mirarlo. Pero sabía que lo que el criado le decía, atemorizado, amedrentado, era verdad. Pero él no dijo, no, es verdad. No, sino que él, escúcheme, lo primero que hace es sacar una palabra de fe para el criado. Lo segundo que hace es pedirle a Dios que le abriera los ojos para que él pudiera ver como Eliseo también estaba viendo. Lo segundo que hace es pedirle que Dios, Señor, ábrele los ojos por favor para que él pueda ver lo mismo que vea yo, para que él pueda caminar en la misma dirección que camino yo. Eso hizo Eliseo. No oró para que quítale el miedo, no, oró para que pudiera ver lo que él veía. Porque hay personas que dicen, ¿acaso no es verdad? Y justifican, escúcheme, esa actitud de miedo o de queja diciéndolo de esa manera. Diciendo, pero si yo soy realista, pastor. Y aquí Eliseo también tenía una verdad enfrente. La misma verdad que tenía Jesse. Porque no era mentira que todo un ejército venía contra él, sino que era una verdad. Pero Eliseo no decidió quejarse. No decidió lamentarse. No decidió permitir que el temor invadiera su mente, su corazón y las palabras que iban a salir de él. Porque usted debe saber que las palabras tienen el poder de levantarnos o derribarnos. Por eso es importante cómo usted habla su vida. Es importante cómo usted habla en medio de un problema que enfrente. Porque esas palabras que salgan de usted van a tener poder, acuérdese, vida, poder, de levantarle si son palabras de fe, pero si son palabras de queja, de desánimo, derribarle. Y ahí pasa la diferencia, escúcheme, en el resultado suyo y de otro, de cómo enfrentar los problemas y los resultados que tiene cada uno. Porque usted debe saber que las palabras tienen el poder de levantarnos, derribarnos. Las palabras nos levantan o nos derriban porque en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Y usted y yo estamos llamados a levantar nuestra voz, escúcheme. Estamos llamados a llevar un mensaje de esperanza a un mundo que cada día se desmorona. Usted y yo estamos llamados a llevar un mensaje de fe y esperanza a aquellos que se encuentran caídos. Y no a unirnos a una voz de lamento o a una voz de queja, que es lo que generalmente hacemos, sucumbimos. De repente nos cuentan un problema así de grande y dices, puta, qué pena, puta, lo siento. Ojalá el Señor te pueda ayudar. Nos unimos.
Porque vemos que esa es la realidad. Y obviamos, olvidamos, nos saltamos, escúcheme, la verdad espiritual de Dios para nosotros. Una verdad que dice que si nos centramos, nos enfocamos en amar a Dios, aún en medio de los problemas, aún esos problemas nos van a ayudar para las cosas buenas que quiere hacer Dios con nosotros. Eso fue lo que hizo Eliseo con su siervo desesperado, fue fortalecerlo en la fe. Y le pido a Dios que este día, así como haya llegado usted, estas palabras lo fortalezcan también a usted. Porque eso es lo que está escrito para nosotros. Acá no hay otra cosa escrita para nosotros más que una palabra de fe. Y Jesús dijo, y esta es la palabra de fe que predicamos. No tenga miedo, no tema en medio de las situaciones. Por eso preguntémonos, ¿estamos haciendo lo mismo con nuestra familia o con los que nos rodean? ¿Lo estamos levantando con nuestra palabra? ¿Estamos haciendo lo mismo con nuestra propia vida también? ¿Estamos lanzando sobre ellos, sobre nuestra familia, sobre los que nos rodean, palabras de fe o palabras de derrota? ¿Nos estamos uniendo al descontento? ¿O estamos llevándolos a ver lo que Dios también quiere mostrarnos a nosotros? ¿Qué estamos haciendo en tiempos de dificultad? Y una cuarta enseñanza para ir terminando, que podemos resaltar en esta historia es la siguiente. Y es que debemos cuidarnos de lo que vemos. Cuidémonos de lo que vemos. Cuídese de lo que ve. Porque esta historia dice que cuando el siervo del profeta llegó asustado a despertarlo porque sus enemigos estaban al frente, la Biblia dice que Eliseo oró a Dios. En medio de la dificultad, en medio de la situación, en medio de donde el siervo estaba asustado, viendo, porque dice que vio a un ejército. En el verso anterior. Dice que vio que un ejército lo rodeaba. Por eso tenemos que tener cuidado dónde estamos enfocando nuestra vista. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que fue? Salió de mañana y vio lo que pasaba. Así como muchas veces usted y yo nos levantamos en la mañana y lo primero que vemos son problemas. Y es ahí donde nosotros tenemos que sacar la vista de los problemas y redireccionarla a lo que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice que cada día, cada mañana Dios tiene nuevas oportunidades para nosotros. Y muchas veces nosotros nos acostamos con el problema de ayer y nos levantamos viendo el problema con el cual nos acostamos. Escúcheme, nos levantamos viendo el problema con el cual nos acostamos en vez de levantarnos viendo las nuevas oportunidades que Dios tiene para estar por sobre esos problemas el día de hoy. En medio de la dificultad, en medio de la situación, en medio de donde su siervo estaba asustado, la Biblia dice que Eliseo, ¿sabe lo que hizo? Oró. Y no oró por los problemas que tenía al frente. Porque eso es lo curioso. Que no ora, dice, Señor, saca, desaparece. No oró así. Y el criado le contó que había muchos problemas enfrente. Problemas que lo rodeaban. Y Eliseo no ora por los problemas que tenían al frente, sino que oró por su criado. Oró por su criado porque para Eliseo esa era la situación más complicada. Escucha esto. Porque para Eliseo no era el ejército lo más difícil. Lo más complicado que tenía enfrente para Eliseo no era el ejército, ni los carros, ni la gente de a caballo, porque el profeta sabía que Dios era más fuerte que todo el ejército que tenía enfrente. Y ahí está la razón del por qué Eliseo ora de esa forma por su criado. Eliseo sabía que eran más fuertes los que estaban con ellos que los que venían o el ejército que tenían por delante. Y eso lo tenía muy claro Eliseo. Por eso el problema de Eliseo no eran los guerreros que venían a atacarlo, sino que el problema para Eliseo era la actitud que tenía su siervo. Es como cuando usted enfrenta una situación. Mire, preste atención en esto. Y en vez de encontrarse, escúcheme, de repente con gente que lo empuje, que lo lleva hacia adelante, se encuentra con alguien que lo detiene, que lo desanima más de lo que usted está desanimado. Es el verdadero problema que tenía Eliseo.
Por eso no ora para que al siervo se le vaya el miedo. Ora para que Dios le abra los ojos. Ora para que Dios le dé la visión, la misma visión que le había dado al profeta. Porque es muy difícil caminar juntos en una misma visión. Escúcheme. Si no vemos lo mismo que Dios quiere que veamos. La Biblia dice claramente, podrán andar dos juntos si no están de acuerdo, si no ven lo mismo, si no tienen las mismas actitudes. Ese era el problema para Eliseo. Era de cómo su siervo estaba enfrentando la dificultad. Por eso cuando Eliseo ora a Dios, él le dice a Dios en el verso 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Y acaso era ciego el siervo? ¿Acaso no fue él el que salió para afuera y dijo, hey Señor, mira, están todos los enemigos, nos están rodeando? No era ciego. Y cuando Eliseo ora por él, ¿sabe para qué ora? Ora para que él, el criado, pudiera ver lo que Eliseo veía. Ora para que el criado, para que el siervo, el que estaba con él, los que estaban con él, pudieran ver lo mismo que Dios le hacía ver a Eliseo. Porque es la única manera de avanzar. No hay forma de avanzar. ¿Sabe por qué viene el desánimo? ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué viene la parálisis espiritual? ¿Por qué dejamos de hacer lo que es bueno, lo que era bueno, lo que siempre nos llenó? Porque dejamos de ver lo que Dios quiere que veamos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Eliseo le pide a Dios que abra los ojos espirituales a su criado. ¿Sabe para qué? Para que él pudiera ver lo que el profeta veía. Y continúa diciendo la historia bíblica. Le leo el texto completo. Dice, y oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces, dice la Biblia, Jehová abrió los ojos del criado y miró. Escuche bien. Y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ya no era alrededor del pueblo, era alrededor de Eliseo. Porque él veía así. Por eso ora, y Dios, ¿qué es lo que hace? Le da la vista, no la natural, sino que le cambia el enfoque al criado. Le cambió el enfoque, le dijo, le cambió el enfoque, por eso le dijo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. O sea, no es que estaba con los ojos cerrados ni ciego, sino que ahora ya no vio, el enfoque ya no era los problemas que lo rodeaban, sino que Dios estaba con ellos y que Dios estaba por sobre todos los problemas que estaban alrededor de ellos. Y aquí dice que el monte, ve que le cambia el enfoque, porque vio el mismo monte. Escúcheme, vio el mismo monte que vio antes, donde estaban todos los enemigos, pero ahora ya no veía a su enemigo. Acá dice, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, pero ya no eran enemigos. Ahora ya no eran enemigos. Era lo que Dios tenía para ellos, lo que Dios siempre tuvo para ellos, y era lo que lo acompañaba a ellos. Y teníamos que llegar a ver lo mismo. Tenemos que llegar a ver lo mismo, porque Dios quiere hacer algo, no solo con usted, conmigo también. Por eso continúa diciendo la historia bíblica en este verso 17 que Dios respondió al profeta abriéndole los ojos espirituales al criado. Y cuando los ojos espirituales del criado fueron abiertos, él vio que el monte, él vio que el lugar en donde estaban los enemigos, ahora, escúcheme, estaba lleno de gente de a caballo y de caballos de fuego alrededor de Eliseo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y esto es lo que quiero que tengamos presente para ir terminando. Es que el problema que tengamos enfrente puede que sea gigante. Puede que sea grande y a lo mejor, hermano, lo veamos difícil de superar. Pero no tema. Porque eso es lo primero, escúcheme, que el profeta le dice a su siervo. No tengan miedo, le dijo. Es lo primero, porque para que usted pueda ver
conforme a lo que Dios quiere que vea, usted tiene que sacar el miedo. Porque por causa de no sacar el miedo, nos detenemos. Por causa de no sacar el miedo, rehuimos. Por causa de nosotros no sacar el miedo, escúcheme, nos alejamos de lo que Dios tiene para nosotros. Porque cuando la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos, escúcheme, eso es una gran verdad. Porque hay un mundo espiritual a nuestro lado dispuesto a defendernos. Hay un mundo espiritual a nuestro lado dispuesto a cuidarnos. Porque los ángeles del Señor acampan a nuestro alrededor para traer protección también a nuestras vidas. Por eso la Biblia dice aquí que el ángel de Jehová en el Salmo 34:7 acampa alrededor nuestro y nos defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Escúcheme, no solo acampa al lado de usted. El ángel de Jehová, escúcheme, no es solo algo alegórico, es Cristo en nuestras vidas. Por eso dice que acampa, está alrededor tuyo, al cuidado tuyo, a la protección tuya. ¿Para qué cosa? Para defenderte cuando vienen esos ataques, esos problemas y se levantan en cantidades y parece que te rodean. Por eso entonces no nos llenemos de temor y de miedo en medio de la adversidad, porque si no, ¿qué estamos viendo? Si le damos más poder a las situaciones, a los problemas, a las circunstancias, ¿qué estamos viendo entonces? ¿Estamos viendo los problemas y las dificultades inmensas? ¿O estamos viendo al Dios y Padre que está dispuesto a defendernos y a cuidarnos? Porque ¿por qué el siervo de Eliseo perdió la fe en un momento difícil? Porque se dedicó a ver y a creer lo que sus ojos naturales veían. Como nos sucede muchas veces a nosotros. Así como muchas veces nos pasa a nosotros también cuando nos dejamos llevar por los problemas, cuando nos dejamos llevar por las situaciones que vemos o que muchas veces tenemos al frente. El siervo perdió la fe porque se enfocó en el mundo natural. Cuando nosotros sacamos la vista de las cosas espirituales, escúcheme, y nos enfocamos más en las cosas naturales, es ahí que la fe se empieza a desvanecer en nosotros, empieza a perder fuerza. Porque el siervo perdió la fe, porque se enfocó en el mundo natural y no en Dios y en lo espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué Eliseo no perdió la fe a pesar de ver lo mismo que su criado? A pesar de tener lo mismo que tenía al frente su criado y a pesar de todo ese ejército que venía contra él. ¿Por qué no pierde la fe? Y termino aquí. Porque los ojos, escucha esto, la mente y el corazón de Eliseo estaban conectados no con lo que sus ojos naturales veían, sino en lo que a través de la fe podían ver sus ojos espirituales en él. Cuando tus ojos están conectados a través de la fe en lo que Dios nos habla, hay algo dentro tuyo que siempre te va a decir que se puede, porque eso hace la fe en ti y en mí. Nos dice se puede. Por eso usted de repente por la fe hace cosas que otros no harían. Es porque hay algo dentro suyo que le dice se puede, y esa fe dentro suyo, cuando usted la viva, es como un empujón dentro suyo para llevarlo a hacer cosas que antes usted no podía hacer. Por eso pidió a Dios Eliseo lo que pidió para su criado. No pidió que se fuera el miedo porque sus ojos no estaban puestos en las cosas naturales. Pidió que Dios le abriera los ojos al criado para que pudiera ver como él. Por eso pidió lo que pidió para su criado, que Dios le abriera los ojos espirituales para que el criado pudiera ver lo que él veía. Póngase en pie por mientras, por favor. Porque no hay manera de avanzar en la visión que Dios tiene para esta casa. Escuche esto. Si no le pedimos a Dios que nos abra los ojos espirituales para llegar a ver lo mismo. No hay forma de avanzar en la visión que Dios tiene para esta casa, para este lugar, hermanos, si no le pedimos a Dios que nos lleve a ver, escúcheme, lo mismo. Por eso la Biblia dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo.
si no ven lo mismo? Amós capítulo 3, verso 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces preguntémonos el día de hoy, ¿qué estamos viendo? ¿Estamos viendo todavía lo difícil de la situación? ¿Qué estamos escuchando? ¿Estamos escuchando lo que nos susurra el enemigo en el oído? ¿Estamos escuchando lo que nos mandan a decir con otro? ¿O estamos escuchando lo que dice la palabra y lo que nos habla el Señor a través de sus promesas? ¿Qué estamos viendo y escuchando? Porque la clave para fortalecer y perseverar en la fe en tiempos difíciles y en tiempos de dificultad está en cuidar lo que vemos, está en cuidar lo que escuchamos, está en cuidar lo que sentimos, está en cuidar lo que decimos y está en cuidar lo que creemos en esos tiempos de dificultad. Ahí está la clave. Eso fue lo que hizo Eliseo. Cuidó en lo que veía, de lo que veía, se cuidó de lo que oía, porque no dejó hinchar lo que el siervo le dijo, ni tampoco salió a mirar lo que el siervo había visto. Se cuidó de no sentir lo que el siervo sentía. Se cuidó de no creer lo que el siervo creía. Se cuidó de no hablar como el siervo hablaba. Ahí estuvo la clave de Eliseo. Y ahí está la clave para nuestra vida. Es que cuando llega alguien con el descontento, usted no empieza a unirse al descontento. Que cuando llegue alguien con una palabra, escúcheme, de desánimo, usted no se una a ellos, sino que saque palabra de fe para su vida y para él. Porque ahí está la clave, en nuestro oído, en lo que hablamos, en los sentidos, en lo que creemos, para mantenernos en fe en tiempos difíciles. Y también es clave cuidar lo que hacemos en tiempos difíciles y en tiempos de dificultad, porque es clave cuidar lo que vemos, cuidar lo que creemos, cuidar lo que sentimos, cuidar lo que escuchamos. Pero también es clave cuidar lo que decimos en tiempos difíciles. Cuidar lo que hacemos en tiempos de crisis. ¿Para qué? Para que Satanás, el diablo, no tome ventaja de nosotros. Porque note que aquí Dios nunca le reveló a Eliseo que lo iban a rodear y atacar en la noche. Nunca Dios le dijo a Eliseo, Eliseo, prepárate, el rey de Siria envía un ejército. Pero mire, sí le reveló lo que pasaba, lo que planeaban allá para ir en contra del rey y el pueblo de Israel, ¿o no? Pero es curioso que no le diga a Eliseo lo que le va a venir en la noche. Es curioso que no se lo diga, que no le diga, Eliseo, siervo mío, pon cuidado porque mira, el rey de Siria ya envió ejército a buscarte, porque acuérdense que el rey envió el ejército a buscar a Eliseo. Eso decía la Biblia. ¿Por qué cree usted que Dios no le dijo, no te va a pasar nada? ¿Sabe por qué? Porque Eliseo, escúcheme, creía en lo que él conocía del Señor. Por eso cuando ora le dice, ábrele los ojos. Sabía que Dios tenía el poder para llevar a ver a su criado lo que él veía. Escúcheme, por eso cuando le habla a su criado, ¿qué le dice? No tengas miedo, le dijo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos, aún sin ver lo que veía enfrente, aún sin ver el tamaño del problema. Por eso Dios no le habla. Pero sí, es curioso porque más adelante, no se lo voy a contar, voy a terminar aquí, vamos a dejar otro mensaje. Más adelante, si usted sigue leyendo la historia, después sabe lo que hace Eliseo. Después de orar por su criado, también ora para que le venga ceguera a todo ese ejército que venía en contra de él. Oró para que le viniera ceguera a todo el ejército que venía en contra de él. Escúcheme, pero esta ceguera, por eso hay que prestar atención, porque esto no habla de una ceguera de que no veían nada, de que quedaron ciegos y no podían caminar, porque dice que caminaron detrás de Eliseo. Y si caminaron detrás de Eliseo, imagínense un ejército completo agarrado de Eliseo para poder moverse. O sea, dice que los llevó a Samaria. Escuche bien eso. Y todos caminaron detrás de Eliseo. Los llevó a Samaria y en Samaria vuelve a orar y le dice, Señor, que vuelvan a recuperar la vista, quítale la ceguera ahora. Escúcheme, por Jesse no oró por una vista natural, oró por una vista espiritual. Y cuando ora por ese ejército que venía en contra de él, también lo hizo espiritualmente. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que ese ejército caminó con Eliseo sin poder reconocer a su enemigo, al que iban a buscar. Por eso lo siguieron hasta la ciudad de Samaria. Y llegando a Samaria, no se dieron cuenta que llegaron enfrente del rey de Israel y del ejército de Israel.
Hasta cuando Eliseo vuelve a orar y que Dios le abra los ojos y ahí se dieron cuenta que estaban enfrente de él. Entonces escúcheme, nosotros tenemos que orarle a Dios para que Dios nos ayude a ver lo que Él quiere que veamos para esta casa. Porque es la única forma de avanzar juntos. Es la única forma de avanzar juntos en comunión, en un sentir, en un espíritu. Es viendo lo que Dios ha puesto en esta casa para alcanzar. Porque si yo me pongo a ver lo que Dios puso en otra casa para alcanzar, usted nunca va a alcanzar lo que Dios a usted le mandó a alcanzar. Es como decir, yo tengo mi casa acá, pero siempre estoy preocupado de otros vecinos. ¿Y su casa? Vamos a orar al Señor. Cierra el tiraje. Cierra el tiraje. Vamos a orar al Señor. Amén. Dígale al de al lado, ya no temas, dígale. Ya deja de tener miedo, dígale. Porque Dios ya nos dijo que